que nos acompañan, muchísimas gracias por estar con nosotros ya en el diálogo hoy martes 2 de febrero del 2022. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Los índices de violencia se han recrudecido en el país en los últimos días de enero con una larga lista de víctimas, entre las que se incluyen jóvenes de 15, 16 y 17 años. Parejas sentimentales, hombres y mujeres de distintas edades y razas, reos y supuestos delincuentes que se enfrentaron entre sí en una colonia de Tegucigalpa, causando pánico entre la población civil. La violencia en Honduras no da tregua. En solo las primeras 4 semanas del año ya se han registrado 7 crímenes múltiples, uno de ellos dentro de un centro penal. Conocedores del tema lamentan que en Honduras nos hemos acostumbrado ya a ver tanta violencia y a que no se haga nada al respecto, indicando que solo en este mes que acaba de concluir se han registrado 296 muertes violentas, más los homicidios múltiples. Si estas cifras los comparamos con el mismo periodo del año pasado, cuando solo se había registrado 3 asesinatos múltiples con 11 víctimas, significa un aumento realmente exagerado de un 96%. Para reducir estos lamentables datos, lo recomendable es trabajar en el tema de prevención, fortalecer las capacidades de las personas para que no digan no al involucramiento o a la vinculación al crimen. Por ello nos acompañan en este espacio la licenciada y experta en criminología, colega nuestra, Wendy Funes. Asimismo, el abogado y defensor de los derechos humanos, Tomás Andrade, para conocer cuáles son los caminos de las autoridades ante esta problemática que estamos enfrentando y que en comienzo de año, cuando estamos en los primeros días de este segundo mes del 2022 y comenzando la nueva administración en el país, son datos realmente preocupantes. Licenciada Wendy Funes, criminóloga, muchísimas gracias, colega, por aceptar la invitación. Saludos con muchísimo cariño e igual al abogado que está aquí en el estudio. Licenciada, buenos días. Gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias, bienvenida. La licenciada Wendy Funes, abogado desde San Pedro Sula, ha llegado aquí a la capital, está en nuestros estudios. Gracias por acompañarnos de veras esta mañana. Muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Para mí un placer estar aquí compartiendo con usted y con la licenciada Wendy para poder dar algunas luces de lo que está sucediendo en este momento en el país. Perfecto, muchas gracias. El abogado Tomás Emilio Andrade, que nos acompaña aquí también en el estudio. Ya entrando prácticamente en materia, ¿cómo visualizar, licenciada Funes, esta ola de crímenes que han comenzado y con una preocupación latente de la mayoría de la población en virtud de que a veces dicen, así como es la víspera, así probablemente va a ser la fiesta, aunque en esta temática quisiéramos que no fuera de esa manera? Bueno, Jorge, tengo que decir que yo debo ser responsable, como le decía a mis colegas, yo no he hecho un estudio como debería hacerse para opinar propiamente de este hecho y de la ola que recientemente está ocurriendo en el país. Así que yo no puedo dar una explicación científica realmente y ser irresponsable, como salen muchos analistas diciendo esto ocurrió por esto. Eso no hay un consenso, incluso entre los criminólogos, en el sentido que siempre que hay un hecho hay que particularizar cada hecho. Cada hecho tiene su propia identidad y tiene su propia explicación, pero sí podemos decir que no puede reducirse la violencia en un país si existen lo que se llaman causas criminógenas, que son las que explican el comportamiento criminal. Entonces, las causas que han generado esta violencia exacerbada en el país no se han desmantelado. Hemos tenido desde los 80 una serie de violaciones a derechos humanos en la impunidad. Los militares han sido señalados por estar implicados en tráfico de drogas y en otro tipo de ilícitos desde aquella época y que trascendieron públicamente en los 90. Entonces imagínese usted cómo personas que se encargan de perseguir la criminalidad y la violencia están implicadas en estos hechos. Eso explica por qué la violencia está
como está. Por otra parte, hemos tenido en los últimos años un gobierno que ha sido señalado por estar implicado en el tráfico de drogas y podemos explicar también en general la violencia como el proceso que se nos ha enseñado desde las casas. A través de la violencia se resuelven los problemas, a través de la violencia y de los golpes se castiga una conducta inadecuada y se nos enseña desde pequeño que la violencia es una alternativa ante una conducta no deseada por parte de quien tiene poder. ¿Cómo responde el Estado a todo este tema? Mientras en las nuevas teorías criminológicas se hace hincapié, como bien decía usted, en el tema de la prevención y ya no de la represión para tratar el fenómeno criminal o la cuestión criminal en Honduras, y lo digo con propiedad porque de eso estudié en los últimos 5 años, hice un estudio en mi tesis académica. En Honduras ha ido creciendo la norma penal. De 1983 a 2010 teníamos 25 leyes penales en el país y entre 2010 y 2020 la norma penal creo que llegó casi a las 200, no tengo ahora la cifra, pero sí en el estudio definimos claramente cómo fue creciendo la norma penal. ¿Y qué pasa con la norma penal? Que la norma penal va hacia la violencia manifiesta, a reprimir el conflicto, a reprimir la conducta, pero no trata la violencia que está latente, que está dentro, y que genera, y el conflicto que está generando esa violencia. Entonces tenemos una sociedad que bajo la norma penal va a parecer pacífica porque hay represión, pero que cuando siente que ya no hay represión podría nuevamente surgir la violencia manifiesta. Este es un análisis general, no estoy diciendo qué es lo que está pasando en el país porque, como les digo, yo no he hecho un estudio, yo tendría que ser responsable y haber analizado cada uno de los hechos que se han producido, pero sí puedo hablar de que hay una cultura de la violencia porque tampoco en las escuelas se está enseñando la cultura de la paz, la cultura de la conciliación del conflicto. Cuando usted escucha que hay un discurso público conflictivo, obviamente eso también va formando a las niñas y a los niños de Honduras y vamos a tener generaciones violentas. Eso por un lado, pero por otro lado, como periodista, venimos desde el año anterior, creo que desde marzo del año anterior, generando una investigación periodística con periodismo de datos, con colegas del consorcio CAPIR, que ellos están apoyando el periodismo de investigación en la región, y con una visión criminológica hemos venido estudiando cuáles son los delitos más frecuentes que hay en la sociedad. Entonces le solicitamos a la Secretaría de Seguridad que nos diera, con base en la ley de transparencia, los delitos más denunciados, y nos ha sorprendido encontrar que la violencia delictiva en el país es encabezada por la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. Y cuando usted va y revisa la política pública, se encuentra que la política pública está encaminada a reprimir maras, pandillas, asociación ilícita de otra índole, tráfico de armas, y que el discurso público también va orientado en ese sentido, pero no están abordando el primer problema de violencia delictiva, que es la violencia doméstica. Y ahí tiene usted una explicación de lo que puede estar pasando en la sociedad hondureña. Así que esto no es una cosa que surge de un día para otro, sino que hay una violencia realmente alimentada durante décadas y que no ha sido trabajada en el país. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada Wendy Funes, en esta introducción prácticamente de su participación aquí en el diálogo. Y nos quedamos que las causas no se han desmantelado, que la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar son aspectos torales y que deberían de combatir, por ejemplo, el nuevo gobierno. Cuando se habla también de narcotráfico, se habla de la cultura de la violencia que no se está combatiendo en este momento. Pero, ¿qué le corresponde entonces, abogado Andrade Rodas, a la nueva administración hacer con estos apuntes que nos ha ofrecido la licenciada Funes en la introducción? Sí, yo creo que el problema es integral, han sido épocas que hemos pasado como país bastante difíciles, venimos de
de un retorno del orden constitucional de la década de los 80, con unas Fuerzas Armadas que han venido creciendo, que han venido profesionalizándose, con una Policía Nacional que antes pertenecía a las mismas estructuras de las Fuerzas Armadas y que ahora es una policía autónoma, que depende de la Secretaría de Seguridad, y que esto definitivamente ha generado algunos conflictos producto de la ingobernabilidad que ha sucumbido el país en las últimas décadas. La rendición de cuentas por parte de los que gobiernan Honduras tiene mucho que ver también con el tema de pobreza generalizada, la corrupción, la impunidad. Todo esto ha generado que se vaya acrecentando los niveles de violencia en el país. La Mesa Técnica de Muertes Violentas en el país concluyó de que el año 2020 fue un año donde decreció los índices de violencia, pero esto se debe a que por el tema de la pandemia. Ahora estamos viendo un crecimiento y de tal manera que de 70 muertes violentas que teníamos en el 2019, se redujo a 37 muertes violentas para el 2021. Pero ahora estamos viendo un crecimiento. Además, debemos de considerar de que ha habido violencia política por el hecho de que el año pasado fue un año donde se dieron las elecciones y también se dieron atentados en este sentido. Las maras y pandillas son producto de estas políticas públicas engañosas que se ha promovido desde el Estado, desde el mismo Estado, y el involucramiento, como bien lo decía la licenciada Wendy, de las Fuerzas Armadas, de la policía, miembros de estas instituciones, con algunos políticos, diputados, alcaldes que han sido señalados y acusados por narcotráfico y que ahora están guardando prisión en los centros penitenciarios del país. Entonces todo está relacionado, la violencia, la violación de los derechos humanos también, que ha sido generalizada. Tenemos policías como la policía de antimaras y pandillas, que ha sido muy cuestionada, también la policía militar por la forma como ellos cómo van a enfrentar el delito, ¿no? Y una de las cosas que más está afectando también es el aparato judicial, porque si bien es cierto, se presentan requerimientos fiscales, pero los jueces tienen que dejar en libertad a estas personas porque la policía no presenta las evidencias contundentes para poder dejar a estas personas en prisión. Sí. Bueno, tenemos también esa dificultad que nos apunta en este momento el abogado Tomás Andrade Rodas. Licenciada Funes, ¿están enviando algún mensaje a la población y particularmente a las autoridades estas masacres con las cuales se ha recibido al nuevo gobierno, y en cuanto a índices en comparación al año anterior, y lo decíamos en nuestra introducción, es un incremento de casi un 100%. En su concepto y puntualmente en la consulta, ¿están enviando un mensaje a las nuevas autoridades del país estas masacres? Jorge, como le digo, yo no he hecho un estudio, sería irresponsable de mi parte realmente, y saldría a hacer lo que hacen muchos personas que dicen que son analistas, que empiezan a inventar y generan mayor violencia, porque la criminología mediática, que es como los medios de comunicación representan la cuestión criminal, también puede impulsar algún tipo de criminalidad. Y a veces un enfoque de una masacre puede también generar incentivos a un criminal que precisamente quiere la atención de los medios de comunicación. Yo no podría responder eso. Lo que sí puedo decir, por las investigaciones que sí he hecho, que han sido investigaciones periodísticas, y como tengo el conocimiento criminológico, también he hecho algunos análisis con estudios, viendo los libros, leyendo, es que en el país históricamente
Primero entró el narcotráfico con los militares, luego el cartel de Sinaloa, cuando se produce el golpe de Estado, deja de tener nexos más directos con el Partido Liberal, que era el que había gobernado más el país, y los nexos se profundizan con el Partido Nacional. Por primera vez en el país hay un partido diferente, lo cual nos sugiere de manera general, por sentido común, que va a haber en el país una reconfiguración del crimen. A esto hay que sumarle que el narcotráfico sigue en el país, la narcopolítica sigue vivita. Las extradiciones no han generado que la narcopolítica pare y hay muchas personas ligadas al narcotráfico en este momento que resultaron electas en las elecciones de 2021. Todo esto nosotros lo hemos contado en nuestro periódico de investigación, Jorge, así que no es nada que estemos inventando. Perfecto. Y en lo que apunta la licenciada Funes, abogado, sí. Partidos diferentes han gobernado por primera vez, el Libre llega al poder de la nación 2 intentos antes en esta tercera oportunidad, pero hay narcos metidos en forma directa y también en forma indirecta, es decir, que apoyan a algunos candidatos a cargos de elección popular. ¿Qué hacer para tratar de evitar todo esto y que en un futuro cercano estas cosas no sigan ocurriendo que nos ha apuntado la licenciada Funes? Sí, desde hace muchos años hemos visto cómo muchos personajes de la vida política del país han incursionado en partidos políticos diferentes, más en el Partido Nacional y en el Partido Liberal, aunque también Libre no se salva. Han habido algunas personas que han sido también señaladas como narcotraficantes. Y el gran problema son las campañas que generan gastos y que los candidatos necesitan para poder publicitarse, ¿no? y hacer pues, propaganda política. Al final se terminan involucrando y incluso asumiendo cargos dentro de la administración pública, y eso es lamentable. Mientras las políticas del gobierno no sean para enfrentar de manera eficiente la pobreza, combate a la pobreza, en estos barrios y colonias de Honduras van a continuar proliferando las maras y pandillas, y con una policía cooptada, ¿no? Ahí por las calles, licenciado, se dice que la MS trabaja con la Policía Nacional y la Policía Militar trabaja con la pandilla 18. Y lo mismo sucede en los centros de detención de máxima seguridad, ¿no? Donde los militares que han asumido la dirección de estos centros de detención de máxima seguridad también han llegado a tener estos nexos con estas organizaciones criminales. De tal manera que, como bien lo apuntaba la licenciada Wendy, la narcopolítica, la narcoactividad se ha incrustado en el estamento del Estado, y esto se ha extendido como un virus, como una enfermedad que ha ido infectando las diferentes policías, no solamente la Policía Nacional, también la Policía Militar del Orden Público también está sumamente contaminada, de tal manera que los grandes metas que debería tener este gobierno es la depuración tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional, y también, por qué no decirlo, de la misma Agencia Técnica de Investigación del Ministerio Público, porque hay que considerar que el Ministerio Público tiene la responsabilidad, el compromiso en el país de presentar los requerimientos fiscales, no solamente contra miembros del pueblo, es decir, de maras y pandillas, de la ciudadanía, sino también contra sus mismos funcionarios. Y esto ha sido el talón de Aquiles, porque no se ha dado una verdadera depuración de la Policía Nacional. Y ahora que las Fuerzas Armadas han tenido esta injerencia en temas de seguridad interna del Estado, también ellos deben de ser producto de investigación por parte de los órganos de inteligencia y contrainteligencia del Estado. ¿Ayuda, abogado, en su concepto el hecho de que haya sido nombrado en el cargo como ministro de Seguridad el general Sabión? Definitivamente, es una persona que luchó permanentemente en toda su trayectoria policial contra criminales y conoce. De hecho, él ha manifestado que muchas de los oficiales que depurados no debieron de haber sido depurados, y hay otros que quedaron ahí que debieron de haber sido depurados.
Y hay que recordar por qué sale el comisionado Savillón de la dirección de la Policía Nacional. Precisamente porque le da captura al cartel de los Valles sin informarle al presidente de la República en ese momento, y eso fue lo que generó su situación. Tuvo que irse exiliado porque si no lo matan, ¿no? Ahora regresa como ministro de Seguridad y él sabe perfectamente bien cómo está la situación, y estos oficiales de policía y oficiales de las Fuerzas Armadas que en algún momento han estado involucrados en crímenes, en delitos, deben estar sumamente preocupados en este momento. Perfecto, gracias, abogado Tomás Andrade Rodas, a la licenciada Wendy Funes, que nos acompañan, nuestros invitados la mañana de hoy. Nos van a permitir, son las 7:24, una pausa en radio, en televisión abierta y en nuestras redes sociales. Volveremos con nuestros invitados. ¿Cuál es el trabajo entonces a esta altura que deben realizar las autoridades? Y si es una opción para reducir estos índices de violencia, el mensaje que ha mandado la primera dama de la nación, la presidenta, en su comienzo, en la toma de posesión, crear la policía comunitaria. ¿Podría ser verdaderamente esta una de las salidas más importantes? Otros sectores han dicho que eso de la policía comunitaria es, utilizando un lenguaje popular, ser, como dicen, oreja. Pero sí es importante que en una cuadra, en un barrio, en una colonia, la gente se involucre, porque son los que conocen y saben los que viven allí. Cuando hay personas que llegan que no son del lugar, no es la policía, no son los militares los que saben, es la misma comunidad. Y por eso también es importante, pero les consultaremos, por supuesto, a nuestros invitados. Y otro detalle, uno se resiste muchas veces. Yo escucho lo que apuntaba el abogado en este momento. Muchos diputados, diputadas y diputados salen a veces por el apoyo de gente que está vinculada a acciones irregulares como el narcotráfico. ¿Será posible realmente todo esto? Hay barrios en donde no pueden entrar ni la policía, muchísimo menos un candidato a cargo de elección popular, y eso, en lo personal, sí, lo último, lo experimentamos. Habían zonas entonces, mire, por favor, Jorito, no entre a este lugar, porque aquí la Mara, MS, la 18 son los que controlan, y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pero sí es una realidad, y es una realidad que debemos todos de intentar cambiarla. Cuando digo intentar cambiarla, colaborar con las nuevas autoridades. Miren, si el gobierno sale bien en todas las áreas, en seguridad, en salud, en educación, que es lo más importante, no es que lo otro no lo sea, pero son los pilares más importantes para que un país pueda salir adelante. Y si la Presidente y su equipo en estas áreas y el pueblo hondureño apoya y trabajamos en lo que tengamos que hacer, va a salir adelante. Y si el gobierno sale adelante, si Honduras sale adelante, pues hombre, el beneficio es para todos. No solo va a ser para el gobierno de Libre, que está encabezado por la Presidenta, pero por supuesto que todos queremos que el gobierno pueda tener mejores y mayores oportunidades. Otro detalle, empleo. ¿Cuánta gente está en este momento que nos ve y no tiene trabajo? Muchísima gente en el país. Entonces tienen que enfocarse. Por eso es que queremos que, por favor, dialoguen rápido y más para que se resuelva este conflicto del Congreso, para que las actividades a nivel de gobierno se puedan orientar a buscar más beneficios para las grandes mayorías. Pero si se están enfocados en esta temática, pues hombre, hay algunos asuntos que son más importantes que se están dejando de lado. Vamos a la pausa breve, por favor, y regresamos con nuestros invitados. Esta temática de las masacres con que han comenzado el 2022 en la nueva administración y que debería de preocuparnos a todos. Nuestros invitados esta mañana, la criminóloga, colega periodista Wendy Funes, y también en el estudio, ella vía Zoom, en el estudio el abogado Tomás Emilio Andrade Rodas, analista de derechos humanos y que está postulado también para ser subprocurador, ¿verdad, abogado? Subprocurador general de la República. El procurador está nominado el abogado Manuel Antonio Díaz Galea.
era secretario, es todavía del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, mi hija, que es especialista, también graduada en los Estados Unidos en esta materia, me manda aquí un mensaje: papá, la policía comunitaria ya existe, lo que la Presidente propone es un cambio en esa modalidad, pero este cambio, policía comunitaria, bueno, si existe, que yo realmente no lo sabía, como me está apuntando mi hija en este momento, es lo más correcto, lo ideal y lo que debería suceder en este momento. Licenciada Funes, la propuesta que hizo la Presidenta en su mensaje de toma de posesión en el estadio el pasado 27 de enero. Jorge, yo quiero empezar por decir que en los factores desencadenantes de que haya una policía y militares coludidos con la Mara Salvatrucha y con la pandilla 18, como decía el abogado, los tenemos que buscar en la colusión que hay con los políticos hondureños. No podemos decir que tenemos una policía corrupta en el país o que hay militares corruptos si antes no nos vamos a ver cómo ha habido pactos entre maras en el país, pactos políticos, lo hemos venido también investigando y denunciando desde el periodismo de investigación, y hemos dicho que hubo un pacto entre la Mara Salvatrucha, un pacto político, y el gobierno anterior. Y que la pandilla 18, esto lo vamos a contar más adelante, ya tenemos esta investigación, no quiso sumarse a este pacto, y de alguna forma la pandilla 18 ha sido a lo largo del gobierno anterior la pandilla más afectada, la pandilla que ha sufrido mayores matanzas, muertes múltiples en el país, y eso sí lo podemos decir porque hemos investigado casos concretos de muertes múltiples en los que hubo colusión entre el Estado y la Mara Salvatrucha, que es la rival de esta pandilla, y aunque sea algo peligroso tenemos que decirlo. Pero esto tiene un efecto entonces en cómo las autoridades en sus estructuras están teniendo colusión, no solamente en la Policía Nacional y en la Policía Militar, sino en diferentes agencias del Estado. Hay en este momento infiltración de maras y pandillas. Y pese al exterminio que la pandilla ha tenido en el país por esta colusión de la que hablamos, ha sabido infiltrarse en algunas instituciones militares, y esa colusión le ha permitido sobrevivir. Entonces, cuando la Presidenta habla de una policía comunitaria, entiendo yo que estaríamos pasando de una política de seguridad pública que tiene el Estado, que se enfoca sobre todo en la represión, a una política de seguridad ciudadana que va a tener su enfoque en la prevención, rehabilitación y reinserción. Yo entiendo que a esto se refiere y me parece que es una opción válida para el país, porque las nuevas tendencias criminológicas hablan de, sobre todo, de la prevención, como le decía. Y lo otro es que para entender las conductas criminales hay que entender cómo actúa el Estado y hay que entender a la víctima. Entonces, si el gobierno realmente está interesado en la política de seguridad pública, definitivamente va a tener que estudiar cómo ha sido hasta ahora el actuar del Estado, si el mismo Estado ha venido ejerciendo violencia a través de cruentas violaciones a los derechos humanos, pero también a través de sus políticas públicas, y la atención para las víctimas es fundamental, porque no se le está poniendo atención a la víctima y no se puede entender el fenómeno de inseguridad pública si no se estudia a la víctima en un país, si no se protege, si no hay leyes victimológicas. El abogado Andrade le podrá decir cómo en las leyes de Honduras la víctima es una de las figuras más relegadas en todos los procesos. Así. Sí, abogado, perdón. Sí, definitivamente que se necesita la consolidación del Estado de Derecho y la democracia para una gobernanza efectiva, ¿no? Y solamente de esa manera podrá el gobierno de la licenciada Xiomara Castro poder hacer frente a este gran reto que tiene frente a la criminalidad que ha ido ascendiendo en el país en los últimos años. El año 2020 simplemente se dio un descenso por la misma pandemia, como lo decía anteriormente. Ahora vemos un repunte y son 7 masacres que ya se han dado a inicio de año. Esto duplica o triplifica lo que se dio en el año 2019 y ahora en el 2021, ¿no? Entonces, el gran reto que tiene el señor
Savillón, comisionado Savillón, de poder generar confianza en la población. Y en relación a la policía comunitaria que usted decía y que su hija le mencionaba, definitivamente que el país ya cuenta con esa política pública de seguridad. Sin embargo, la Policía Nacional no tiene la confianza ni la credibilidad del pueblo hondureño, y eso no permite o no le ha permitido a la policía poder hacer un acercamiento a las madres, a los padres de familia que viven en estos barrios y colonias, y donde sus hijos y sus hijas son permanentemente asediados por estos grupos criminales. Los utilizan de banderas inicialmente por el tema del narcomenudeo, luego van creciendo y estos niños se van volviendo en delincuentes y sicarios, ¿no? Otro elemento que también hay que considerar en esto de la violencia en el país es cómo también las mujeres se han vuelto asesinas, ¿no?, de sus propios compañeros de hogar, ¿no? Y cómo la violencia doméstica ahora ya se está volviendo bastante equilibrada. Antes se decía el hombre es el mayor agresor, y esto con el respeto y el cariño que les tengo a las feministas, pero creo yo que también ha habido un ascenso en la violencia en contra del hombre. Por ahí hablaban, ¿por qué no hacer una fiscalía de protección a los hombres? No, eso no es posible, pero sí me parece que hay que establecer políticas públicas de protección a las mujeres, pero que también un proceso de educación permanente desde la escuela, colegios y universidades, para desaprender todos aquellos actos machistas que degeneran la personalidad del niño. Licenciada Funes, por favor. Sí, no, yo creo que toda autoridad al hablar tiene que tener visión de género, y puedo decir con propiedad que la primera criminóloga que ha egresado, graduada de la Universidad Nacional de la Policía, donde estudiamos, hizo un estudio sobre el parricidio en Honduras y encontró que muchas de las mujeres que mataban a sus parejas habían pedido ayuda por procesos de violencia doméstica, nunca fueron atendidas, y finalmente estas mujeres matan a su pareja. Entonces decir que las mujeres asesinan a su pareja sin realmente contextualizar lo que está pasando en el país, creo que merece un poco más de pensamiento y de estudio para entender lo que está pasando. También en la investigación que va a salir pronto sobre lo que les decía de violencia doméstica, hemos encontrado que en efecto hay gran cantidad de hombres acudiendo al sistema de violencia doméstica. Es increíble la cantidad de usuarios de la Ley Especial de Violencia Doméstica denunciando a sus esposas, pero cuando vamos y consultamos con las feministas y preguntamos por qué está aconteciendo esto, y como digo, para no decir algo muy popular, cuando escarbamos en la estadística, nos damos cuenta que muchas de estas mujeres primero acudieron a denunciar violencia doméstica y después resultaron siendo denunciadas. Pues no puedo decir que es un patrón generalizado, pero que sí hay casos de esto. Entonces también yo creo que las autoridades tienen el reto de tener visión de género para analizar este tipo de hechos, porque no es igual cuando delinque la mujer a cuando delinque el hombre. Si ustedes, Jorge, pueden hacer una investigación periodística, se van a dar cuenta que las mujeres generalmente cometen delitos que están ligados al dominio del hombre por detrás. Por ejemplo, el lavado de activos. Puede ver usted que hay un montón de figuras públicas que han sido llevadas a los tribunales por lavado de activos, pero no porque ellas estuvieran lavando activos, sino porque sus parejas lavaron activos y les cayó a ellas. Y así va a encontrar muchos casos, por ejemplo, de mujeres que son detenidas llevando drogas para sus esposos que están en prisión, pero hay una relación de poder que las obliga a hacer esto. Eso nada más quería agregar. No, perfecto, no, y aquí ustedes pueden complementar, sí, debatir en relación a este tema, aun cuando la política nuestra, y muy particular, saben, siempre es tratar de orientar, de ayudar,
a la población. Y en esta temática de políticas de seguridad pública deben de generar esa confianza. Yo sé que comparten este criterio ambos en el pueblo, las nuevas autoridades. Tienen que generarla, deben de generarla, porque si hay una policía militar, una del orden público, una policía o los militares por el otro lado, que no generan esa confianza y que sí se han visto involucrados, aun cuando probarlo, como dicen, a veces es bien difícil, pero nadie puede desconocer que hay militares y que hay policías que han estado involucrados, que están involucrados con las maras. Eso es algo irrefutable. Bueno, entonces ahora, desde la pareja presidencial, desde la presidente, con 46 años de matrimonio, y miren, esto pareciera que no, pero es muy importante, esa confianza que puedan generar el nuevo ministro que se ha nombrado y que lo apuntaba el abogado y la licenciada Funes en este momento, después de haber capturado a narcotraficantes, pues hay gente que dice, supuestos narcotraficantes, son narcotraficantes, hay gente, los capturó el hombre allá en la zona occidental del país, en Copán creo que fue. Pero como no le había dicho al presidente, entonces lo separaron, la embajada lo protegió, fue a Estados Unidos, ahora está regresando con el cargo tan importante en el aspecto de seguridad. Pero ¿qué nos preocupa, licenciada Funes y abogado Andrade? Nos preocupa que los índices de delincuencia que se están dando, estas masacres, es peligroso que continúen y que generen esa incertidumbre, que la inversión no venga al país, aun cuando el propósito de la Presidente y todo su equipo sea ese. Y si sumamos el problema que todavía no se ha resuelto con lo del Congreso Nacional. Pero bueno, tenemos aquí algunas participaciones así rápido. Ezequiel Rivas, gracias por su aporte. Mari Quintero dice, creo que debe haber investigaciones. María Pineda, el ingeniero Narrala también se comprometió, y de no cumplir, ¿qué pasará? Dice, yo lo recuerdo cuando en política dijo Narrala, dice, con las maras, cuando andaba en política, habló que eran amigos de él. Dice María Pineda, Mari Quintero también, deben ser investigadas estas personas que están involucradas, no se puede seguir de esa manera. Muchísimas gracias. Perdón, antes de la pausa, ¿iba a hacer algún aporte, Wendy? No. Bueno, vamos a la... No. Ok, perfecto. Vamos a hacer la pausa. Estamos conversando la criminóloga, colega periodista, con una credibilidad enorme también en el país, Wendy Funes, y el abogado Tomás Andrade Rodas, nominado para ser subprocurador general de la República. Yo no tenía el placer de conocerle. Sin embargo, los datos que nos proporcionó Samuelito y que nos dijo también Nefer, y escuchándolo, y siendo nominado por la presidenta, aun cuando va a ser una elección en el Congreso Nacional de la República, pero la propuesta viene del Ejecutivo. Él y como procurador el abogado Manuel Antonio Díaz. Manuel Antonio Díaz. Entonces, indiscutiblemente, tiene que ser una persona que tenga un bagaje y conocimiento en la materia, número uno, y dos, gozar de muchísimo respeto y credibilidad. ¿Para qué lo esté nominando la presidenta del país? Habiendo tantos profesionales del derecho, habiendo tantos defensores de derechos humanos en Honduras, siempre en estas posiciones obviamente se escoge, y con el respeto del resto, a lo mejor, o de lo que en este caso la presidenta considera en su aspecto que es de las personas más indicadas para que puedan ir a defender el Estado. Porque él no va a ir, es decir, el procurador o la procuradora general con el subprocurador general de la República son defensores del Estado. Lo que pasa es que a veces se invierten los papeles y ellos se acomodan a que el Estado pierda muchísima demanda, pero por intereses de tipo personal. Y aquí es donde va, como dicen, el arreglo económico. Te doy tanto si me pagan tanto. Y estas cosas, miren, en el país no pueden seguir ocurriendo. No, tenemos que cambiar esa mentalidad, y quienes son funcionarios públicos a desempeñar su papel con mucha decencia, con una gran responsabilidad, y darnos cuenta que Honduras es bello, Honduras tiene que ser diferente. Por eso tenemos que trabajar todos en lo que nos corresponde hacer, y no solo dejárselo a la Presidente. Tenemos que ayudar. Y digo, y miren cómo, porque me estoy incluyendo también siendo de otro partido, pero yo no puedo estar pensando en que fracase este gobierno para poder ganar nosotros las elecciones que vienen. Porque si este gobierno fracasa, miren, el país ya está al borde del despeñadero.
Aquí solo falta cuánta gente que nos está viendo en este momento no tiene que comer, no ha comido y en el transcurso del día no va a comer, porque dice, si desayuno no voy a tener para almuerzo, y si almuerzo no ceno, hacen un tiempo, cuando máximo 2 tiempos. Esa es la realidad del país. Y en esa realidad del país todos tenemos que contribuir, no solo dejárselo a que la vaya, llegó doña Xiomara y resuélvanos, doña Xiomara, usted el problema. No es así, no es así. Todos tenemos que involucrarnos y ver la forma de cómo sale adelante Honduras, un país maravilloso, un país con una belleza natural. Quienes hemos salido, abogado y licenciada, ustedes y yo, sabemos que Honduras la gente se maravilla cuando viene aquí. Y entonces, ¿por qué no puede vivir la gente en mejores condiciones que las que está viviendo en este instante? ¿Por qué no pueden haber situaciones diferentes? Porque unos pocos se han enriquecido robándose el dinero que no es de ellos. ¿Por qué van a los cargos a eso? Y los cargos públicos es servidor, no es a servirse, sino que a servir. Vamos a la pausa, 7:46 minutos y regresamos con nuestros invitados. Bueno, perfecto, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros, nos ofrecen sus comentarios que, como les indicamos siempre, los respetamos muchísimo. Licenciada Funes, criminóloga, que está con nosotros, igual el abogado Tomás Andrade Rodas, analizando esta situación de las masacres últimas que se han dado en el país. ¿Cuál es el papel que deben realizar las autoridades en este momento? Ya hablando del pensamiento y del deseo de acompañamiento a la Presidente, de la persona idónea, que casi todo el mundo ha coincidido en el sentido de que el general Savillón era la indicada para dirigir los destinos de la Secretaría de Seguridad. Pero, ¿qué deben de hacer entonces ya en este punto en forma concreta con estos hechos que se están presentando en el país? Yo creo que la política de seguridad pública no es solo un asunto de policías, y si ahora quieren implementar seguridad ciudadana, por supuesto van a tener que fortalecer la familia, no la familia en la que se piensa tradicionalmente, no solo la familia en la que tradicionalmente se piensa de hombre, mujer e hijos, sino que hay múltiples formas de familia en este momento en el país con el desarrollo que ha habido, y no se puede conocer también que la mayoría de familias están lideradas en el país por una mujer. En Choloma, por ejemplo, con las maquilas. ¿Cómo se va a fortalecer la familia si las mujeres tienen que alquilar en grupo a una persona que le cuida a sus hijos y no tienen ni siquiera vivienda? Entonces ahí usted ve un problema de inseguridad terrible que debe ser abordado. El tema de vivienda, el tema de fortalecer la familia, que es un mecanismo de control. La Iglesia también apoya para contener la criminalidad en el país. Entonces tenemos una familia fortalecida, una iglesia fortalecida, una escuela a donde los niños pueden ir a aprender y donde hay clases todos los días. Es otro mecanismo de control formal para que la ciudadanía pueda desde ahí entender la cultura de la paz, establecer en la enseñanza también esta cultura de la seguridad y la cultura de la paz, porque es bien sabido que el tema de la seguridad no es una cosa solo policial, como digo, y mucho menos militar. No es una cosa en la que deba intervenir solo la policía, sino, como nos han enseñado los maestros mi maestra de victimología, que es una de las impulsoras de la victimología en México, es una cosa de participación ciudadana. Por ejemplo, ¿dónde va la gente cuando hay una tormenta tropical? ¿Cuál es el lugar donde la gente puede estar más segura en la comunidad? Eso no es una cosa policial, esa es una cosa que los liderazgos comunitarios deberían saber: a dónde se refugia la gente, cuál es el punto de encuentro de las personas en caso de que ocurra un hecho masivo de violencia en mi colonia. Lo que habla es de la organización ciudadana. Entonces también el reto es que se organice a la ciudadanía con la mentalidad de tener una cultura de seguridad. Y había notado algo más por aquí.
que me parece importante es reducir los índices de impunidad que hay en el país. La delincuencia de cuello blanco, que en este momento está utilizando sicarios para asesinar periodistas, que han utilizado policías y militares para asesinar figuras claves del país y que siguen en la impunidad. Los asesinos intelectuales de Berta Cáceres deberían ir a la prisión, como dijo la presidenta hondureña en su discurso, y eso sin duda va a generar que en el país disminuyan estos crímenes, estos cruentos crímenes que también son terribles para la ciudadanía. ¿Qué pasa detrás de las masacres? Pues sería muy interesante investigar, porque sí entiendo, de acuerdo con algunas informaciones que he tenido, informes que he visto, que muchas de las masacres ocurren porque son vendetas familiares. No estoy diciendo que las que en este momento están ocurriendo ocurren por eso. En algunos casos son vendetas, en otros casos ha habido acá masacres por herencia, pero tampoco podemos desconocer que muchas de las masacres han sido alimentadas por el crimen organizado y la narcopolítica, y eso se le ha venido escondiendo a la población hondureña. Entonces yo tengo narcopolíticos que siguen impunidad en el poder, que además alimentan la corrupción. ¿Cómo voy a solventar un problema de seguridad en el país? Las respuestas al problema de seguridad tienen que ser integrales. ¿Cómo voy a solventar el problema de inseguridad en el país si no le estoy poniendo atención a la primera causa de violencia, delictiva en el país, que es la violencia doméstica? Es realmente increíble. Y yo quiero invitar y aprovechar, Jorge, la oportunidad para invitar a la gente para que lea próximamente nuestra serie de violencia secreta en nuestro periódico Reporteros de Investigación. Ahí vamos a contar todo el tema de la violencia doméstica y cómo se ha venido desatendiendo. Y perdón por utilizar no se preocupe. Para la oportunidad, pero sí creo que además de eso había notado aquí las leyes justas, porque en los factores de contención de la criminalidad son integrales. Entonces, tener leyes justas, como en este momento el Congreso presidido por el señor Ruiz Redondo ha hecho, es sin duda algo que va a generar mayor paz en el país, y ojalá se resuelva este conflicto, que los diputados puedan dialogar, porque también esto contribuye a la cultura de paz, Jorge. Y por último, que los medios de comunicación puedan comprender la cuestión criminal es vital. Yo pensé, Jorge, que hoy usted iba a hablar de represión, de más leyes penales, y me alegró, le cuento, ver que usted salió con el tema de la prevención. Eso habla de periodistas que realmente están leyendo, de periodistas preparados, y eso es lo que quiere Honduras, que los periodistas sean los que guíen a la población. Dice Raúl Zaffaroni, que es el impulsor de la criminología mediática, que las primeras nociones de la cuestión criminal el niño y la niña lo obtienen de los medios de comunicación. Cómo vemos la ciudadanía en la cuestión criminal es gracias a la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, y por supuesto los periodistas tenemos un rol vital en todo el universo de los medios de comunicación, Jorge. Solo permítame, licenciada Funes, ¿cómo se llama la serie? ¿Violencia? Porque no le capté totalmente. Sí. Lo di a la carrera porque sí, correcto, estaba aprovechando el espacio. Se llama Violencia Secreta, porque nosotros pensamos que ha sido silenciada la violencia doméstica, y lo novedoso es que es periodismo de investigación, claro, con periodismo de datos. Gracias a colegas mexicanos hemos incursionado ya también en periodismo de datos, hemos analizado grandes cantidades de datos, pues no como están haciendo los periodistas latinoamericanos que analizan terabytes con desarrolladores, pero por lo menos ya estamos iniciando, Jorge, y claro, eso es bueno. No, perfecto, sí, perfecto. Abogado, esto de los asesinatos en masa podría ser en los un modus vivendus nuevo de la criminalidad en el país. Bueno, la criminalidad en el país se ha venido acrecentando desde hace muchos años, precisamente por la narcoactividad y la impunidad, la corrupción. Si la cabeza anda mal, todo va a andar mal. Claro. Decía la licenciada Wendy Funes que los medios de comunicación juegan un papel importante en esto del crimen, ¿no? Y contrarrestar el delito, pero todo comienza en la casa, con su papá, con su mamá, con sus maestros en la escuela,
y hemos visto cómo se ha venido degradando todos estos principios y valores en nuestros hogares, en nuestras familias, y esto ha ocasionado que nuestros jóvenes vayan creciendo sin valores. También existe otro elemento importante para mí que es cultural, que es que también tiene que ver con los medios de comunicación, licenciado, que es el abuso de ciertos juegos electrónicos, digitales, y alguna música que también llama a la violencia, como es el reggaetón, ¿no? Yo creo que esa dinámica en la cual, o ese ambiente en que se desarrollan los jóvenes en los barrios y colonias, todo eso, esas cosas negativas van generando como que se van poco a poco aceptando como normal la violencia, de tal manera que ya pelear, ya consumir drogas y otro tipo de cosas se va viendo como normal. Y esto definitivamente que genera una situación de inestabilidad en las familias, en los barrios y colonias, y una policía que no está rindiendo lo que debería de hacer, ¿no? Con un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, además, que de donde deberían de darse las políticas públicas para contrarrestar el delito, pero que lamentablemente por la misma contaminación de los agentes y oficiales de la policía y de las Fuerzas Armadas, toda esta información al final termina siendo conocida por los criminales y al final no sucede nada, terriblemente. Perfecto. Vamos a concluir, licenciada Funes, criminóloga, con un mensaje, por favor, en relación a toda esta temática. Insisto, nos preocupa y le agradezco el que nos haya aportado también ese dato en el sentido de manejar esta temática de prevención. Estoy convencido, no es que creo, que si los medios de comunicación jugáramos un papel muchísimo más determinante en tratar de incentivar y motivar a las familias como tal, sí, a poder salir adelante, esos valores de los cuales usted, abogado, hablaba, sí, los valores son en casa. Así es. No son en la escuela, no son en el colegio, son en casa. El centro educativo es un complemento y siempre lo ha sido, pero es en casa en donde al hijo, a la hija, uno desde pequeño le va enseñando cómo son esos valores y el respeto a sus adultos, a todos, a tus seres queridos, a saludar, a tener una actitud cordial, una actitud condescendiente, a no andar, como dicen, con los ánimos exaltados permanentemente, tener un ambiente de cordialidad y de paz. Eso es lo que deberíamos de procurar todo en el mundo y particularmente en nuestro país. ¿Y qué ocurre en este instante? Todo el mundo, y aquí nuestros camarógrafos, nuestro compañero en estudio, usted, la licenciada Funes, lo sabemos. Vamos tarde, pipí, todo el mundo, un carro con el otro carro, pitándose. ¿Por qué son los accidentes? Porque la gente anda desesperada, la gente anda como loca. Y esas cosas pareciera que no, pero influyen también en todos esos aspectos que se dan en el día a día. Los accidentes, el pleito, el que saca una pistola, un hombre le pega un tiro a otro. A veces sin justificaciones de ninguna naturaleza, porque uno dice, con un gran sentido, uno dice, no, estas cosas no pueden ser. Esta situación no puede ocurrir. Le insulta a uno a la autoridad, le ha perdido el respeto a un agente de tránsito, por ejemplo, cuando es autoridad en otro país y respeta a uno. Va a Estados Unidos, yo le sigo a un colega, y lo digo el nombre porque con mucho cariño, Daniel Izaguirre. Daniel Izaguirre lo conozco aquí, a todo el mundo le grita y todo el mundo... Sí. Ajá, cuando estábamos allá en Miami, íbamos a España, recuerdo con el presidente Maduro, lo hicieron pasar como 6 veces en migración y lo olvidan y lo regresaron. No dijo nada. Calladito, calladito. Aquí lo paran, olvídese que se arme un relajo. Sí. Entonces hay que respetar en todos lados y tener esa actitud de ser humilde, de aceptar que somos seres humanos y que nos podemos equivocar, pero que tenemos que respetar. Ah, bueno, allá sí, en Estados Unidos, mire, a la embajada que uno vaya aquí, calladito todo el mundo, no haga bulla, tranquilo. Ah, en la embajada sí. Pero aquí usted llega a una oficina, ya llega pumpuneando. Aparte que no atienden bien a la gente, el funcionario público por naturaleza, ese es otro tema. Pero también uno debe de respetar
para que lo respeten. Licenciada, gracias por habernos acompañado y la dejo por favor un minuto para que se despida. Y le agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias, Jorge, por la invitación. Yo creo que la conducta también que tenemos en nuestras vidas tiene que ver mucho con la política pública. Todo está relacionado. Si hay una política económica que genera bienestar para la ciudadanía, por supuesto vamos a tener mayor tranquilidad en nuestros hogares. Entonces las políticas públicas definitivamente están ligadas a la vida cotidiana. Los medios de comunicación no deben tener controles ilegítimos impulsados por el gobierno, sino que tienen que aprender sobre este tema, tienen que autorregularse, tienen que leer. Creo que no se puede estigmatizar a la policía y a los militares como que son fuerzas coludidas con el crimen, porque es verdad, sí están coludidas, pero antes hay que ver que hay políticos que les están mandando, porque estos son cuerpos obedientes, no beligerantes, y cuando ellos se meten a asesinar gente, a corromperse, a colusión con maras y pandillas, es porque arriba hay un político que los está incentivando y no hay que perder de vista eso. Y por último, yo quiero felicitar al abogado Andrade porque lo conocí como defensor de derechos humanos y sé que es un hombre valioso para el país, y esta nominación definitivamente está es una muy buena elección, y si no fuera un hombre que conocemos y que no fuera honesto y justo con toda la carrera que ha tenido, pues no lo diríamos, ¿verdad? Pero hay que destacar las cosas buenas. Así que felicidades y gracias. Licenciada Funes, muchísimas gracias. A ver cuándo nos tomamos de nuevo un café. Es necesario. No, mucho cariño y respeto también por su trabajo. Gracias, gracias. Igual, Jorge, un abrazo. Gracias, licenciada Wendy Funes, criminóloga, colega periodista, a quien le dispensamos un aprecio muy especial y un reconocimiento por su lucha permanente y porque es de esas mujeres que siempre van de frente, van con la verdad, y eso también para mí es muy importante. Así que buenos días y muchas gracias, licenciada. Gracias, gracias. La licenciada Wendy Funes. Abogado, por favor, Tomás Andrade Rodas, como decía la licenciada Funes, la felicitación. Bueno, tomará... ¿Cuándo toman posesión ustedes? Bueno, una vez que seamos juramentados, ¿no? Y no sabemos todavía cuándo, se suponía que iba a ser ayer. Pero antes quería también agradecerle a la licenciada Funes por su comentario y por sus buenos deseos, ¿no? Gracias por eso, yo la conozco, mi cariño, respeto y admiración para ella, por su trabajo, por su capacidad profesional y por todos los aportes que hace a nuestra sociedad, ¿no? No sabía que también era criminóloga y eso es plausible, ¿no? Necesitamos mujeres capaces, comprometidas con el país para poder salir adelante como pueblo. Cuando hay gente que lucha por los demás, sí, a veces uno dice, bueno, ¿y esta gente qué onda? No, de verdad, uno dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? Porque los que estamos en actividad política, pues a veces hay un beneficio directo, pero así como ustedes, uno dice, ¿qué onda esta gente? No, de verdad, ¿qué onda? Porque luchan. Siempre el mismo caso de la licenciada Wendy, el caso suyo abogado y de muchísimas otras personas que están en organizaciones no gubernamentales, la gente con esos migrantes que vienen. Y de ahí la importancia de la educación. Mire que nosotros nos formamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, participamos en algunos movimientos estudiantiles, luego pasamos a formar parte del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras en aquel momento, cuando estaba el doctor Ramón Custodio López. Sí. Me recuerdo que en aquel momento estaba Andrés Pavón era el Ceiba, sí, Marcelino correcto, Martínez en San Pedro Sula, René Altamirano, el abogado René Altamirano, que también formó parte del CODE. Hugo Maldonado llega después. Hugo Maldonado llega después y a partir de eso hemos tenido Berto Oliva en el COFADE, que el COFADE es un parto del CODE. Del CODE, claro, por supuesto. Del CODE, ¿no? Entonces, luego surge CIPRODE con Reina Rivera Joya, no sé si, correcto, la cual le mando mi cariño a Reinita, creo que está en la cooperación europea, no sé. Y esto nos ha ido formando en diferentes luchas sociales. No hemos participado en ningún partido político de manera permanente o como militante, Sí. Sin embargo, nuestra trayectoria es nuestra carta de presentación. El día 27 de enero fuimos llamados al Congreso Nacional junto al abogado Manuel Díaz Caleas,
y algunos diputados pues dijeron que necesitaban conocer un poco más de nuestra hoja de vida, y eso se dio para que socializarse, y el día de ayer pues fuimos llamados nuevamente al Congreso Nacional para ya emitir el apoyo por parte de los diputados del Congreso Nacional. Abogado, muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias. Gracias. El abogado Tomás Andrade Rodas, que nos ha acompañado, igual la licenciada Wendy Funes, en esta temática que para nosotros requiere una importancia enorme, y una preocupación por lo que ha ocurrido en estos primeros días del año. Y nos quedamos con que no importa, frases que han dicho nuestros invitados la mañana de hoy, no importa su condición social u económica, los valores son en casa. En casa, usted que nos está viendo en este momento, por favor, con sus hijos, procure ser estricto en lo posible. Hay que darle amor, pero también hay que darle rigor. A los hijos así es, no se le pueden ir de la mano sus hijos si usted desde pequeño les corrige. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas mamás, es que yo soy madre soltera, es que no importa si es madre soltera, su hijo es su hijo. Obviamente, y estoy seguro, abogado y licenciada Funes, que una niña o un niño que crece en un hogar, pues crece con muchísimo más fortaleza, más seguro, más segura, pero eso no quita que si usted es madre soltera no puede corregir a su hijo. Claro que sí puede. Corríjala y corríjalo desde pequeño. Los valores ahí se fomentan en casa y el respeto hacia los demás. Desde chiquito, si usted la mira, si usted lo mira, que la quiere irrespetar o que irrespeta al vecino, que irrespeta al tío, al abuelo, no, permítame un momentito, venga para acá. Usted va a respetar a su abuelo, usted va a respetar a su abuela, usted va a respetar a la vecina, al vecino, y deje de andarlo voceando también, que no son hermanos suyos. Es tan sencillo. Y eso no es que uno sea anticuado o que seamos, en mi caso, que ya estoy en los 60, lo que pasa es que Jorge ya lo sabe. No, señor. Es cuestión de valores y de principios, y eso se dan en el hogar. Y otro detalle, la cultura de la paz, que manejaron obviamente nuestros invitados. Reducir los índices de impunidad en el país. Eso es sumamente importante. Quien comete un delito, quien comete una acción irregular, debe de pagar por esos hechos. Por eso nosotros somos de la idea, y lo hemos dicho, que cuando se vayan a investigar a quienes cometieron actos irregulares en las pasadas administraciones, estamos hablando de las últimas 2, 3 administraciones, que les quiten el dinero que se robaron y que vayan presos. Porque eso no tiene bajo ninguna circunstancia justificación. ¿Por qué? Si a usted cuando lo nombran en un cargo es para ir a servir, no para servirse. Reciba su salario decentemente y viva con ello. Pero no quiera vivir y andar comprando sacos. Lo que pasa es que la gente dice, estos sacos de aquí están todos, mire, abogado, no, en serio, así te lo digo, mire, están todos rotos. Sí, claro. Por Dios claro. y Dios. Sí. Pero como yo tengo ahí para limpiarlos y pareciera que fueran nuevos, son viejos. Igual va a seguir siendo así, se los digo, porque no puedo, como tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo la familia y no puedo vivir con lo que... Se limita su presupuesto. Claro, abogado, así debe de ser. Claro. Y debe darle gracias a Dios. ¿Por qué le doy gracias a Dios? Porque después de haber venido de mi campo bananero, Palo Verde, número 4, orgullosamente de la zona norte del país, de Coyole Central, venir a dormir al Parque Central y haber logrado y tener 35 años casado con mi mujer, que crecimos juntos en el mismo campo bananero, y ahora ver a nuestros hijos crecer y tener a nuestros nietos, y que podemos hablarles y decirles con la dignidad del caso, aquí están sus padres, nos vamos a morir, como dicen, pero con dignidad. Y que no vaya a aparecer nunca, primero Dios, una publicación en donde digan su papá y su mamá estaban involucrados o estuvieron involucrados en estos actos irregulares. Esa es la satisfacción que uno siente y que uno experimenta y que debe de dejarle a sus hijos. No ese montón de millones que después lo que ocurre es que pasan peleándose los hermanos. Increíblemente, increíble, no se hablan y es una lucha y es de tal por cual y que aquí, que allá. Déjele valores a su familia, a sus hijos, eso déjele. Exacto. ¿Qué estarle dejando ese montón de dinero? Y además, cuando usted lo hace, no se lo van a echar en el ataúd, que deberían de echárselo a alguna gente para que no peleen los hijos, porque los hijos que pelean pisto, eso es lo que pasan peleando al final. Pero bueno,
Una vez más, abogado, gracias, ha sido un enorme placer que nos haya acompañado. Suerte, suerte. Sé que se va a necesitar porque las presiones son enormes, sin ninguna duda, pero con la bendición de Dios, actitud y tener siempre, como dicen, los pies sobre la tierra y decir, soy un ser humano y esta posición Dios me la dio con el acompañamiento y decisión de la Presidente del Congreso, en ese caso la juramentación, pero nadie, grande solo Dios, y uno debe de entender que es un ser humano y que así como comienza hay un ciclo, va a terminar y después a quienes uno vio mal cuando estaba ahí lo puede encontrar. Después lo puede encontrar. Para servir y no para servir. Claro. Duro. El primer mes de este año cierra con 7 muertes múltiples. El día 1 de enero, si ustedes recuerdan, se registró el primer hecho en una aldea de San José, en el municipio del Negrito, en nuestro departamento de Yoro. Las víctimas ahí fueron 4 personas del sexo masculino, entre ellas 2 menores de edad. No cabe duda que es un reto grande que tiene la Presidente, la policía y el nuevo gobierno en materia de seguridad. En ese sentido, lo más recomendable es la creación de la policía comunitaria, como lo anunció la Presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Gracias por habernos acompañado. A nuestros invitados, la licenciada Wendy Funes y al abogado Tomás Andrade, que ha estado aquí en el estudio. A usted que nos ha visto y nos ha escuchado, de todo corazón también, muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que todos pongamos de nuestra parte para que Honduras sea diferente. Efer Guevara continúa hasta las 9 en punto de la mañana. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.